Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que después de muchas oraciones y súplicas entre el pueblo, Moisés subió una vez más al monte, donde el Señor lo convocó. Las nubes espesas rodearon la cima, y el sonido de trompetas se escuchó con fuerza. Moisés, sintiendo el temor de Dios, se acercó con reverencia, y en la penumbra, la voz del Altísimo resonó, llamándolo por su nombre. Habla a los hijos de Israel, dijo el Señor, y diles, seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Levítico 19, 1, 2. Estas palabras repicaban en el corazón de Moisés como un eco divino. Santo. Un concepto que antes solo entendía como un estado de pureza. Pero ahora, la profundidad de ser apartado para Dios chispeaba ante su entendimiento como la luz del amanecer. Mientras Moisés descendía del monte, su rostro reflejaba la gloria divina que había presenciado. Cuando llegó al pueblo, no encontró a los israelitas en alabanza y adoración, sino en medio de la confusión y el caos. Habían levantado un ídolo de oro, un becerro que les prometió lo que ya había sido ofrecido, libertad y guía. La ira de Moisés se encendió, y arrojó las tablas de piedra al suelo, rompiéndolas como símbolo del quebrantamiento de la alianza. «Oh, pueblo infiel», exclamó Moisés, lleno de pena, «¿qué habéis hecho? Has deshonrado a Dios mismo». El clamor del pueblo se transformó en murmullos de temor y comenzaron a entender la gravedad de su falta. Se vieron expuestos, atrapados en sus propios deseos. Entonces el Señor habló a Moisés desde la sombra de la nube, «Ve, y vuelve a subir al monte, porque haré un nuevo pacto contigo». Moisés, con el ánimo renovado, ascendió nuevamente, llevando consigo las piedras recién talladas, recordando las palabras sagradas que ahora resonaban en su corazón. Sabía que su llamado no solo era interceder por su pueblo, sino también guiarlo hacia algo más profundo, una vida de santidad. En la cima, la voz de Dios se hizo clara, «Instruye a mi pueblo a vivir en mi santidad. Deben amar a su prójimo como a sí mismos, pues en esto se refleja mi esencia». Levítico 19, 18. La magnitud de esta orden era abrumadora. Ser santo no era solo una etiqueta, sino una vida vivida en relación, en sacrificio, en amor. Moisés sintió el peso de esta gloria y una desesperación por guiar a su pueblo hacia esta verdad. Mientras tanto, la congregación esperaba con ansiedad la respuesta de su líder. El eco de la divinidad comenzaba a calar hondo en sus corazones. A medida que Moisés descendía con el nuevo pacto, el pueblo comenzó a discernir que su verdadera libertad no estaba en los ídolos, sino en la obediencia al Dios que los había llamado a una vida transformada. Los días pasaban, y un nuevo llamado resplandecía sobre los israelitas. Aprendieron a celebrar la bondad del Señor y a vivir en comunidad, se comenzaron a reconocer como una nación santa. Pero había algo más en el corazón del Creador, una revelación que va más allá de las leyes dadas. Así como el pueblo iba siendo enseñado, un murmullo de expectativa comenzó a surgir en el aire. ¿Quién será el que cumpla en total el mandato de ser santo? En aquel momento, el asombro llenó sus corazones. El deseo de saber más sobre el plan divino creció, y Moisés, sintiendo la urgencia del misterio, se preguntó si esa promesa de santidad sería revelada en alguien más grande que él. ¿Quién podría cumplir la ley y entregar la verdadera esencia de la santidad al pueblo? Luí su corazón, sintiendo que la revelación estaba cerca, Moisés clamaría a Dios, buscando las respuestas de su soberano designio. Moisés, con el corazón palpitante y la mente llena de preguntas, se inclinó ante el Señor, anhelando una respuesta. La cumbre del monte era un lugar sagrado, pero había una profundidad en el silencio que lo rodeaba, como si la creación misma esperara el susurro del Creador. «Señor, ¿quién puede ser verdaderamente santo?», clamó Moisés. La pregunta reverberó en el aire, penetrando la atmósfera densa de la presencia divina. La respuesta del Altísimo fue inminente, y el viento comenzó a murmurar entre las hojas de los árboles, trayendo consigo la sabiduría antigua. Un corazón quebrantado y un espíritu contrito son el camino hacia la verdadera santidad, dijo la voz del Señor, envolviendo a Moisés en su amor eterno. No se trata de cumplimiento mecánico de la ley, sino de una transformación interna. Recuerda mis palabras, yo buscaré al que busca mi rostro. Así, con gran humildad, Moisés escuchó las instrucciones del Señor. Diles que deben hacer justicia, amar benevolentemente y caminar humildemente con su Dios. Miqueas 6:8. Las palabras resonaron en su ser. La santidad no era solo acerca de abstenerse del pecado, sino vivir en plenitud con el amor y la justicia, llevando luz a aquellos que estaban en oscuridad. Mientras Moisés descendía con este nuevo entendimiento, el pueblo, siempre inquieto, se volvió hacia él con miradas ansiadas.
Cada rostro era un reflejo de las luchas, los fracasos y los anhelos profundos de un corazón que anhelaba el perdón y la redención. Miren, hijos de Israel, comenzó Moisés, su voz fuerte y clara ante la multitud. La santidad no se encuentra en los ídolos ni en las propias fuerzas. La santidad es un llamado a amarnos unos a otros, un llamado que proviene de aquel que nos creó con propósito. Seremos un pueblo apartado, no por nuestras obras, sino por la gracia del Dios que nos llama. La conmoción en la multitud se transformó en un murmullo de esperanza. Los corazones comenzaron a latir con el deseo de abrazar esta nueva verdad. ¿Qué haremos entonces, Moisés?, preguntó un anciano del pueblo, sus ojos llenos de lágrimas. Renunciar a los ídolos, respondió Moisés con profundidad, y abrazar al Señor con todo nuestro ser. No habrá un sacrificio que abra la puerta a su presencia, más que nuestra súplica genuina y nuestra obediencia a su voz. Los israelitas exclamaron con un clamor renovado, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Las palabras resonaron en el espacio y la atmósfera se llenó de una fresca expectativa. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Moisés siguió sintiendo el peso de la revelación no completa. Dios tenía un plan más grande, un plan que iría más allá de la ley y de los rituales. La imagen de un redentor se comenzaba a forjar en su mente, una figura que encarnaría la verdadera esencia de la santidad. Mientras el pueblo se preparaba para caminar en esta nueva dirección y se comprometía a alcanzar una vida distinta, Moisés se retiró un momento a solo, dirigiendo su mirada hacia el horizonte. ¿Quién sería el que llevaría la santidad a su máxima expresión? Así, con un espíritu expectante, clamó al cielo en su corazón, Señor, revela tu plan. ¿Es esta promesa el eco de la verdadera libertad? La noche comenzaba a caer, pero una luz misteriosa brillaba desde el monte, prometiendo respuestas a las preguntas más profundas. Y en ese momento, se oyó un susurro en el viento que llevaba consigo nuevas indicaciones, tú no solo guiarás a un pueblo, sino que prepararás la llegada del Santo, aquel que vendrá a restaurar todo. La revelación del Mesías está cerca. La pregunta clave resonaba, y Moisés, sintiendo el palpitar del futuro en su pecho, se dispuso a ser el portador de esta promesa celestial. La ansiedad se transformó en un fervor renovado al pensar, la respuesta está por llegar. La brisa suave que descendía del monte parecía llevar consigo un eco de la revelación divina que Moisés había recibido. Se sentía el peso de la responsabilidad al comprensión de que no solo estaba llamado a guiar a su pueblo, sino a preparar el camino para algo más grande, un plan que resonaba a través de la historia. Aquella noche, mientras las estrellas titilaban en el profundo manto del cielo, las sombras danzaban sobre el campamento de Israel. Moisés se adentró en la paz del desierto, buscando un lugar apartado para orar. Señor, murmuró con la voz entrecortada, déjame comprender este camino que estás trazando, esta transición hacia la santidad que nos ofreces. ¿Qué significa ser santo para ti? El silencio que lo rodeaba era tangible, una espera reverente que reflejaba la atención del cielo. De repente, el viento trajo consigo una nueva voz, una sabiduría que resonó en lo más profundo de su ser. Levítico 19 es la clave, Moisés. En sus versos encontrarás la esencia de la santidad, susurraba el viento, penetrante y poderoso, con el fervor del llamado, Moisés se sumergió en la oración, buscando que estas palabras se hicieran vida en su corazón y en el corazón de su pueblo. Las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse en el horizonte, y su alma se agitaba. Señor, enséñame cómo vivir y llevar a Israel hacia esta santidad que nos prometes. La respuesta no se hizo esperar. En su mente comenzaron a fluir imágenes de instrucciones sagradas, una serie de mandamientos que hablaban de justicia y de amor. Habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles, seréis santos, porque yo, Jehová, soy santo, Levítico 19:2. Cada palabra resonaba con autoridad, cruzando generaciones, buscando un eco en los corazones de los que escucharían. Moisés comprendió que la santidad empezaba en la individualidad y se expandía hacia la comunidad. No odiarás a tu hermano en tu corazón, y no tomarás venganza, decía el mandamiento, y con ello llegaba la exhortación al perdón, Levítico 19:17. En ese instante, Moisés se sintió abrumado por la magnitud de su misión. No solo era guiar el pueblo hacia normas y leyes, sino hacia un corazón lleno de amor y compasión. El sol se alzaba en el cielo, tiñendo de oro las arenas del desierto. Moisés se dirigió hacia el campamento, donde el pueblo lo esperaba con ansias. He aquí, Israel, la voz del Señor nos llama a ser un pueblo consagrado. La santidad no se mide solo en actos, sino en la esencia de nuestros corazones.
Seremos un pueblo separado por nuestra forma de amarnos y tratar a unos a otros. Mientras las palabras brotaban de sus labios, una agitación surgió entre la multitud. Algunos se preguntaban cómo podrían alcanzar tal profundidad de amor y perdón. «Nos pedirá Dios lo imposible», murmuró uno entre la multitud. Y Moisés, sintiendo su carga, habló con firmeza. La santidad se encuentra en la entrega. No se trata de lo que hacemos, sino de quién somos en Él. Él nos da su gracia para que vivamos estos mandamientos. Al escuchar, los corazones de los israelitas comenzaron a ser transformados. La incredulidad se convirtió en esperanza, un destello de lo que sería posible a través de la obediencia y la fe. Pero en lo más profundo de Moisés, un nuevo susurro lo inquietaba: todo esto es solo el principio. La verdadera revelación llegará, pues un Salvador traerá a su pueblo la plenitud de la santidad. El movimiento del pueblo en las arenas del desierto se sentía como la preparación de una nueva era. Moisés sabía que el viaje hacia la tierra prometida era también un camino hacia la verdad más grande. Con cada paso que daban, la expectativa crecía. Así concluyó el día con una promesa sobre el horizonte, un eco de una gloria futura que aún no se había revelado, pero que Moisés sabía que vendría. ¿Quién será aquel que cumplirá estas palabras de santidad en su totalidad?, se preguntaba, con un fervor renovado mientras contemplaba las estrellas. El misterio se mantenía, un susurro divino de un tiempo venidero, donde la esencia de ser santo alcanzaría su esplendor en el corazón de un Redentor prometido. El amanecer trajo consigo un aire fresco y cargado de expectativas, como si la naturaleza misma respondiera al llamado de la revelación divina. Moisés, con el rostro iluminado por la luz naciente, se sintió renovado. Era un hombre transformado por la verdad que había recibido. Cada paso que daba hacia el campamento de Israel resonaba con la urgencia de compartir el mensaje sagrado. Al llegar, lo primero que hicieron sus ojos fue buscar la mirada de sus hermanos. «Escuchad, pueblo de Dios», exclamó, alzando las manos, «hoy se nos presenta la oportunidad de ser el reflejo de la santidad divina. Cada uno de nosotros tiene un papel en este gran plan. No seamos meros oyentes, sino hacedores de la palabra». La multitud se detuvo, cautiva por la energía emanada de Moisés. Las preguntas que habían inquietado sus corazones empezaron a encontrar forma en las palabras del líder. ¿Cómo podemos ser santos? ¿Qué se espera de nosotros en esta nueva vida que se nos ha ordenado? Moisés, en su compasión, recordó el mensaje que había recibido. «Volveos a la ley del Señor que nos guía. Se nos ha dicho, no haréis injusticia en juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás a un grande, con justicia juzgarás a tu prójimo». Levítico 19:15. La justicia es el fundamento de nuestro andar en la santidad. El eco de su voz resonó entre la multitud, y comenzaron a meditar en la profundidad de esta instrucción. Algunos se miraban con asombro, mientras otros sentían un peso en su conciencia. ¿Cuántas veces hemos fallado en ser justos? ¿Cuántas veces hemos olvidado amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos?, reflexionó una anciana, con lágrimas en los ojos. Es en reconocer nuestras fallas que comenzamos el camino hacia la santidad, dijo Moisés, con un tono de urgencia. No temáis, porque la gracia de Dios nos cubre. Él nos ha llamado a amar y honrar a nuestros semejantes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19:18, pues en este amor reside la esencia de ser santos. La multitud empezó a vibrar con una nueva vida. Se sentían como si hubieran despertado de un profundo sueño, y un deseo ferviente de corregir el rumbo comenzó a arder en ellos. Algunos se acercaron a mendigos que habían ignorado días antes, otros abrazaron a enemigos con los que habían tenido disputas. Moisés observó, su corazón lleno de gratitud al ver el poder transformador de la revelación tomar forma. Sin embargo, en medio de esta nueva esperanza, el viento sopló con una brisa inquietante. Moisés, sintiendo su espíritu inquieto, se retiró un momento a la sombra de un arbusto. «Señor, ¿qué más me estás revelando?», clamó. Las palabras de Dios fueron claras en su corazón. «Esto es solo el principio, Moisés. Lo que te he mostrado es un eco de la gloria venidera. Escucha y prepara a tu pueblo, porque en el futuro, habrá uno que cumplirá cada letra de esta ley a la perfección». Moisés sintió como un escalofrío lo recorriera. Era un susurro de grandeza, una anticipación de la llegada de aquel que traería un nuevo pacto. ¿Quién será este que dará vida a estas palabras? ¿Quién será el que cambiará el corazón de tu pueblo por completo?, se preguntó, llenándose de un profundo sentido de misterio y expectativa. Cuando regresó al pueblo, encontró sus corazones fervorosos, aún resonando con la verdad expuesta.
El camino hacia la santidad es arduo, pero no está solo. La promesa de un Redentor que cumplirá toda justicia está por venir. Prepárense, porque la historia de Israel va más allá de esta travesía. Hay un mayor propósito bajo el sol. Las palabras de Moisés sonaron en el aire, llevando consigo una profunda carga de verdad y una expectación aún mayor. Así, mientras el sol ascendía en el cielo, un nuevo amanecer se había desatado sobre Israel, glorificando la promesa de lo que estaba por venir. La búsqueda de santidad apenas había comenzado, pero en el horizonte brillaba la promesa eterna de un Salvador. Este camino se tornó más intrigante que otros secretos guarda Dios para nosotros en este vasto plan de redención. Moisés, sintiendo el peso de la revelación y la expectativa en el aire, volvió a unir a la multitud. Con gran determinación, les dijo: hermanos, hoy hemos despertado a una nueva verdad. Hemos sido llamados a vivir como un pueblo separado, un pueblo de Dios. No es solo la obediencia a la ley lo que nos define, sino el amor y la compasión que debemos cultivar en nuestros corazones. Las miradas de los israelitas se llenaron de expectativas y temores, pues comprenden la envergadura del llamado que se les hacía. ¿Cómo podemos realmente vivir? ¿Qué hay en nuestros corazones que nos impide ser ese reflejo de gloria que Dios desea?, cuestionó un joven, su voz quebrantada por la lucha interna. Estamos llamados a una obra santa, respondió Moisés con una voz firme. La ley no es una carga, sino un regalo divino. En ella encontramos el camino hacia una comunidad justa y amorosa. No aborrezcas a tu hermano en tu corazón, reprenderás a tu prójimo para que no lleve sobre ti pecado por él. Levítico 19:17. La confrontación, la reconciliación, son vitales para mantener nuestra identidad como pueblo de Dios. Mientras las palabras de Moisés calaban en los corazones, un silencio reverente se apoderó del lugar. Podían sentir la presencia del Señor moviéndose entre ellos. Algunos empezaron a murmurar sobre antiguas rencillas, viejas heridas que habían perturbaron la paz de la tribu. Otros, llenos de convicción, comenzaron a buscar a aquellos con quienes habían estado distanciados. Invoquemos el nombre del Señor, clamó un anciano. Que su luz nos guíe a la reconciliación, a la santidad en nuestras acciones. Las voces comenzaron a elevarse en oración, un clamor unificado que resonaba en el aire como música para los oídos del Dios Altísimo. Moisés se sintió lleno de asombro al ver la transformación en su pueblo. De repente, comprendió que la enseñanza que había recibido del Señor era más profunda de lo que jamás había imaginado. No solo se trataba de leyes y normas, se trataba de corazones regenerados, de una comunidad floreciendo en amor, pero aún había más por descubrir. Retirado una vez más a un lugar solitario, Moisés se postró nuevamente. Señor, tu pueblo está cambiando, pero ¿cómo podemos sostener esta transformación en los días venideros? ¿Qué les espera? ¿Por qué esta urgencia en sus corazones? La respuesta del Señor fue un susurro suave como el viento. Moisés, hay un día que se aproxima, un día en que la escritura de la ley será incorporada no en tablas de piedra, sino en los corazones de mi pueblo. Y pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Jeremías 31:33. En ese día, conocerán la plenitud de la santidad, pues serán transformados por el amor que los cubrirá. Moisés se levantó, temblando de asombro ante la magnitud de lo que escuchó. La historia no solo hablaba de esfuerzos humanos, sino de una intervención divina que estaba por llegar. Regresó al pueblo, con los ojos brillantes de comprensión, y les dijo: He aquí, amigos, el camino que nos guía hoy es solo la preparación para lo que se avecina. La promesa de un nuevo pacto está en camino, y en ese día, la santidad será parte de nuestra naturaleza. Los murmullos de incredulidad se transformaron rápidamente en una mezcla de anhelo y esperanza. La visión de Moisés, respaldada por el poder de una revelación divina, dejó la atmósfera cargada de expectación. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Moisés sintió que había desatado algo poderoso entre ellos. Con la certeza de que su pueblo se avisoraba a un futuro glorioso, su corazón latía con expectación. Pero aquí está el misterio, pensó Moisés, mientras miraba hacia las montañas en la distancia. ¿Cómo se manifestará este nuevo pacto? ¿Cuál será el verdadero significado de la santidad en nuestras vidas cuando llegue ese día? La búsqueda de respuestas continuaría entre su pueblo, mientras las promesas de Dios se desplegaban en un viaje de redención y esperanza. Moisés se mantuvo en la cima de la colina, observando cómo el sol comenzaba a tomar su posición en el horizonte. Un manto de inquietud envolvía su corazón, el eco de las súplicas de su pueblo seguía resonando en sus oídos.
La revelación que había recibido era asombrosa, y la promesa de un nuevo pacto permanecía latente, aguardando el tiempo perfecto que el Señor había establecido. ¿Cómo resonará esta promesa entre los corazones humanos? Murmuró para sí mismo mientras veía las sombras alargarse. En su interior, Moisés sabía que el camino hacia la santidad no sería sencillo. Las memorias de la esclavitud y la opresión aún honraban en su comunidad, y la fragilidad del espíritu humano podría constituir un obstáculo en la búsqueda de lo divino. Unos días después, la multitud se reunió nuevamente en el campamento, llenando el aire de murmullos y suspiros. Todos estaban ansiosos por escuchar más de su líder, y Moisés, sabiendo que el momento era crucial, se levantó entre ellos con fervor renovado. «Escuchadme, hijos de Israel», exclamó, su voz resonando como un trueno en medio de la calma. No solo se nos ha llamado a cambiar, se nos ha llamado a ser un faro de luz para las naciones. Seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Éxodo 6:7. Esta es una relación sagrada que debe mostrarse a través de nuestras obras, de nuestra conducta y de nuestro amor. Las palabras de Moisés se dispusieron como semillas en un campo fértil. Algunos se apresuraron a llevar sus dudas a los demás, cuestionando el significado de ese amor divino. ¿Qué debemos hacer para llevar a cabo esta transformación? ¿Cómo amor y ley pueden coexistir sin romperse entre sí?, preguntó una mujer con voz temblorosa. Moisés sonrió, pues había anticipado esta búsqueda. La respuesta está en el corazón de la ley. En Levítico 19, el Señor nos instruye: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Este es el fundamento de nuestra relación con Dios y con el prójimo. En cada acto de amor que mostremos, estaremos siendo un reflejo de su gloria. La santidad no es simplemente un cumplimiento de reglas, sino la manifestación del amor divino en nuestras vidas. Con cada frase que pronunciaba, un brillo de comprensión iluminaba los rostros de aquellos que lo escuchaban. Múltiples corazones comenzaban a ser tocados, y la atmósfera estaba llena de un anhelo palpable. Pero hay más, continuó Moisés, debemos buscar la reconciliación en nuestras vidas de acuerdo a su instrucción. No serás un detractor entre tu pueblo. Levítico 19:16. Cada vez que elijamos restaurar una relación, elegimos estar alineados con la voluntad del Dios Altísimo. ¿Podemos realmente vivir así? Se atrevió a preguntar un anciano, su voz vibrante con la nostalgia de lo que conocía. Moisés se acercó y miró a los ojos de la multitud. La transformación iniciada en nuestros corazones por el amor de Dios nos guiará a vivir en unidad. No solo seremos un pueblo separado, sino un pueblo radiante. Cada acción nuestra puede ser un acto de adoración. Recuerda que nuestro Dios cobra vida en cada gesto de amor que damos. El clamor de la gente creció, mientras la revelación de la conexión entre ley y amor penetraba profundamente en su ser. Moisés sentía el viento que soplaba, como si la misma voz de Dios estuviera soplando al corazón de cada uno. Por un momento, el silencio envolvió el campamento, una paz sobrenatural se posó como miradas de esperanza se entrelazaban entre sí. Cada alma se preguntaba cómo podían llevar esta enseñanza sagrada a sus acciones diarias. Este pacto que se aproxima será tan grande, pensó Moisés, mientras una inquietud renovada crecía en su espíritu. ¿Qué más tiene Dios reservado para su pueblo? ¿Cómo se manifestará su amor al mundo a través de nosotros? Mientras los rayos del sol se ocultaban, las sombras se volvieron más intensas, recordándole la lucha constante entre la luz y la oscuridad. Una voz retumbó en su interior, resonando con la antigua promesa: he aquí, que en estos tiempos un siervo vendrá, y en su venir, las leyendas de la salvación resonarán a través de todos. La urgencia de este llamado se afirmaba en su corazón, y el eco de cada latido lo impulsaba a buscar más de Dios. ¿Sería su pueblo realmente capaz de abrir las puertas al cumplimiento de la promesa, donde el amor sería el hilo conductor de todo? La historia de la redención estaba tejiendo un nuevo capítulo en sus vidas, y el tiempo para el milagro divino se acercaba rápidamente. Moisés, tras escuchar el clamor y los anhelos de su pueblo, sintió que el momento había llegado para desvelar aún más del propósito divino. A la luz de las primeras estrellas, su corazón palpitaba con un fervor divino. Se volvió hacia la multitud, que aguardaba en un silencio reverente. «Escuchad, pueblo de Israel», comenzó Moisés, su voz resonando con un poder que provenía del mismo cielo. «El Señor ha puesto delante de nosotros un camino de vida y un camino de muerte. En estos tiempos de transformación, debemos recordar que nuestra santidad no proviene de nuestras propias fuerzas, sino del poder del Dios que nos redime. Seréis santos, porque yo soy santo. Levítico 11:44. Este es el llamado que nos transforma,
Este es el llamado que nos une. La multitud asintió, y algunos comenzaron a murmurar entre sí. La idea de ser llamados a la santidad resonaba como un eco en sus corazones inquietos. Moisés vio cómo a medida que pronunciaba estas palabras, la luz de la revelación comenzaba a despejar la oscuridad en sus almas. Pero, ¿qué significa ser santo en medio de nuestras batallas y nuestro sufrimiento? Preguntó un joven del fondo. Su voz era un reflejo de la desesperación de muchos. ¿Cómo podemos ser como él, cuando hemos sido marcados por el dolor y la opresión? Moisés respiró hondo, reconociendo el peso de la pregunta. Ser santo no es ser perfecto, respondió con ternura. Es abrir nuestros corazones a la transformación. Cuando el Señor nos llama a ser santos, nos invita a dejar atrás las cadenas que nos atan. La santidad es el acto de amar, de perdonar y de buscar la paz. Cuando el cielo se encuentra con la tierra en nuestros corazones, ahí debemos brillar. Un murmullo de aliento comenzó a levantarse entre la multitud y las esperanzas ocultas empezaron a florecer. Moisés continuó con más fervor, y no estáis solos en esta tarea. El Señor ha prometido que estará con nosotros en cada paso, guiándonos en la oscuridad. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos. Ezequiel 36 horas y 27 minutos. Esta es una promesa radiante, Él mismo nos capacitará para vivir en conformidad a su voluntad. La montaña resonó con el eco de su mensaje, y las llamas de sus antorchas parecían bailar en respuesta al entusiasmo que llenaba el aire. Moisés podía ver el cambio en sus ojos, el destello de fe comenzando a florecer. Sin embargo, el desafío era grande, y su deber como líder era llevar a su pueblo a una comprensión más profunda. Pero el amor que se nos ha ordenado practicar debe salir de un corazón transformado, dijo. No solo amemos a nuestros amigos, sino incluso a nuestros enemigos. No se trata solo de palabras, sino de manifestar la esencia de Dios en nuestros actos, como se nos instruye, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una anciana se levantó y, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿cómo podemos superar el resentimiento que llevamos en nuestros corazones? La traición y el dolor que hemos sufrido son profundos. Con el poder de Dios, todo es posible, respondió Moisés, con firmeza en su voz. Cuando comprendemos que fuimos perdonados primero, hallamos la fuerza para extender la misma gracia hacia otros. Es en el acto de perdonar que encontramos nuestra propia libertad. Mientras sus palabras calaban profundo, una atmósfera de expectación comenzó a elevarse. Era un momento sagrado, el pueblo empezaba a entender que el camino hacia la verdadera santidad y la libertad era la relación íntima con su Creador. Escuchad bien, dijo Moisés, mientras la luz de la luna iluminaba su rostro. Ya sea que escuchemos su voz en la tormenta o en la suave brisa, debemos estar atentos. Cada día Dios nos llama a actuar con amor, a vivir en unidad, a ser un reflejo de su carácter. Yo los he llamado a vivir en la luz, y no en la oscuridad, 1 Juan 1:5. Los corazones de los israelitas palpitaban al unísono, mientras el anciano levantaba sus manos al cielo y clamaba, entonces, sí, Señor. Haznos tu pueblo, y enséñanos a hacer luz en el mundo. A medida que la noche se profundizaba, cada uno de ellos sentía la promesa del Señor resonar a su alrededor. Desde la cima de la colina, Moisés contemplaba a su pueblo, y su corazón estaba lleno de esperanza. Pero en su interior, la voz de Dios decía, he aquí, que he puesto delante de ti no solo un llamado a la santidad, sino un misterio aún por revelarse, un nuevo pacto que transformará la historia. Lo que Moisés no podía prever era que este pacto iba más allá de lo que conocía. Las páginas de la historia se estaban abriendo para mostrar que había un plan divino que aún no había sido revelado. Mientras la luna brillaba intensamente sobre la congregación, Moisés sintió el latido del pueblo resonar en su pecho. Cada rostro reflejaba un anhelo profundo por entender el significado de las palabras que acababa de pronunciar. Sabía que en aquellas montañas el cielo y la tierra estaban a punto de entrelazarse en un acceso sagrado. Escuchad, hijos de Israel, continuó Moisés con una mirada llena de luz. El Señor nos ha prometido que seremos su pueblo especial, pero para cumplir esta promesa, necesitamos seguir su camino. Recordad lo que se escribe en el libro de Levítico, seréis santos, porque yo soy santo, Levítico 11:44. Esta no es simplemente una llamada, es el corazón mismo de la relación que tenemos con nuestro Dios. La multitud se removía, curiosa. Algunos llenos de fe, otros con dudas. Un hombre anciano, conocido por su sabiduría, se levantó. Moisés, en estos días de sombras y opresiones, ¿cómo podemos ser verdaderamente santos en medio de nuestro sufrimiento?
¿Qué significa eso para aquellos que llevamos cicatrices en el alma? Lo que habéis dicho es cierto, afirmó Moisés, sintiendo la peso de su respuesta. Ser santo no es la ausencia de dolor, sino el reconocimiento del amor de Dios que nos cubre. Es un compromiso del corazón hacia la transformación. Ser santo se revela en nuestras acciones. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19:18, no es solo un mandamiento, es un pacto de amor que estamos llamados a vivir. Los jóvenes comenzaron a susurrar entre ellos, reconociendo la profundidad de estas verdades. Moisés prosiguió, la santidad comienza en la smallest parte de nuestros actos cotidianos. Cuando miramos a nuestro alrededor, debemos ver las manos de Dios en nuestros hermanos y hermanas, incluso aquellos que nos han herido. Ser santo es una elección diaria de vivir en el amor y la reconciliación. La anciana que había preguntado previamente se volvió hacia sus compañeras y dijo, si el amor puede nacer entre nosotros, entonces, ¿no es así como reviviremos nuestra propia esperanza? Con cada palabra, el ardor en el corazón de la multitud crecía. Moisés miró al horizonte, como si pudiera vislumbrar la tierra prometida. No olvidéis que el amor es la clave en este nuevo pacto. Nuestros sacrificios y ofrendas, en lugar de ser selectivos y rígidos, deben brotar de un corazón sincero. Y, si llevas tu ofrenda al altar, y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano, Mateo 5, 23-24. La noche parecía hacerse más profunda y, de repente, un viento suave sopló, como si el mismo Señor estuviera entre ellos. La multitud guardó silencio, sintiendo la presencia de lo divino. Moisés, con el corazón ardiente, levantó su voz, el llamado a la santidad no es solo para nosotros. Está destinado a ser un testimonio a las naciones alrededor. Y me seréis un pueblo santo, Éxodo 19:6. Debemos vivir alineados con los caminos de Dios, porque en nosotros Él ha decidido hacer morada. Los corazones de los israelitas estaban ahora ardientes, y se miraban entre sí con renovada esperanza. Fue entonces cuando Moisés sintió en su interior una revelación más profunda y asombrosa. Revela el contenido del nuevo pacto, oh Señor, murmuró al interior de su ser, era un momento sagrado y lleno de expectación. Moisés comprendió que había algo más que debía ser revelado. Regocíjate, Israel, exclamó, pues lo que no comprendéis aún es que la santidad es solo un paso hacia la promesa de un Salvador que viene, quien sellará el nuevo pacto con su propia sangre, trascendiendo el tiempo y la distancia. Cuando llegue el momento, un nuevo corazón será dado a aquellos que creen, y la ley será escrita no en tabletas de piedra, sino en la carne de vuestros corazones. La multitud se sintió abrumada, y en su interior un ardor nuevo se encendió. Había un misterio aún por descubrir, un plan divino que superaba su entendimiento, pues el Dios que los había llamado a la santidad estaba orquestando algo sublime en aquella tierra. ¿Qué significaría realmente este nuevo pacto? Las preguntas reverberaban en la atmósfera, dejando a la congregación al borde de una expectativa divina. Y así, después de días de anhelos y oraciones, Moisés se retiró una vez más a solas, sintiéndose abrumado por la carga y la grandeza del llamado que había recibido. En la soledad del monte, sus rodillas se hundieron en la tierra sagrada y clamó al Señor, Padre, revela la plena extensión de tu voluntad. ¿Qué significa ser realmente santo en este camino? La gloria del Señor rodeó la montaña, iluminándola con un fulgor que traspasaba el espacio y el tiempo. En ese instante, el Altísimo habló nuevamente, su voz profunda como el retumbar de un trueno. Mi siervo, el nuevo pacto no se limitará a las leyes que has dado. La verdadera santidad será establecida en el sacrificio perfecto, en el amor que no se retira ni se limita. Este amor será el motor de toda transformación. Moisés sintió su corazón vibrar con la emoción de la revelación. ¿Quién será, Señor? ¿Quién llevará a cabo esta obra? Escucha, dijo Dios. Habrá uno que será el camino, la verdad y la vida. En él, la ley será abrazada y cumplida, en espíritu y en verdad. Él traerá el perdón a los quebrantados y la luz a la oscuridad. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, Lucas 5:32. Una paz profunda invadió a Moisés mientras recibía este mensaje transformador. Sabía que su pueblo, lleno de imperfecciones y necesidades, tendría un refugio y un Salvador por venir. Su nombre será grande entre las naciones, y su sacrificio será el puente que cruzará la distancia entre el hombre y Dios, continuó el Señor, y cada palabra resonaba en la conciencia de Moisés como una venganza de esperanza. Descendió del monte, sus ojos chispeantes de fervor y claridad.
Cuando llegó al campamento, sus hermanos esperaban con ansia sus palabras. Pueblo de Israel, he estado en la presencia de Dios. Hoy, se nos ha revelado un nuevo pacto, uno que trascenderá nuestras leyes y nos guiará hacia un amor profundo. Al mirarlos a los ojos, Moisés expresó, Dios nos llama a estar preparados, el camino está trazado y la vibrante esencia de la santidad será conectada al amor. Cada acto de amor que mostremos, cada perdón que otorguemos, nos llevará más cerca de cumplir este pacto. Un murmullo de expectativa circuló entre el pueblo. ¿Cómo será esto posible?, preguntó un joven, sus dudas marcadas en su frente. Moisés, con una sonrisa apacible, respondió, la promesa del Salvador nos llenará de su poder. Debéis caminar en amor y unidad, porque no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos, Juan 15:13. Nuestra felicidad en este camino radicará en el amor que aprendamos a dar a otros, no uno superficial, sino uno que nace del sacrificio y la comprensión. A medida que sus palabras se desvanecían en el aire, la luz del sol comenzó a brillar intensamente, y la atmósfera se llenó de nuevos votos, de corazones dispuestos a seguir la voluntad del Creador. La comunidad giró como un solo cuerpo y comenzaron a alabar con cánticos y danzas, sellando su compromiso de vivir en expresión activa de amor. Moisés miró a su alrededor, llenándose de gratitud mientras comprendía que el camino por delante sería uno de desafíos y pruebas, pero también de descubrimientos maravillosos. El nuevo pacto estaba sembrado en su interior, y comprendió que todos serían parte de algo mucho más grande que ellos mismos, pues Dios obraría en cada corazón, creando su universo de luz en la humanidad. Y el viento sopló suavemente, llevando consigo la voz de Dios, preparad el camino de mi Hijo. Este pacto será eterno y se cumplirá con cada uno que crea. Las estrellas empezaron a aparecer y cada una pareció un recordatorio de la promesa de la noche. Así, Moisés se sintió lleno de esperanza, plantando en su ser el gozo de saber que la plenitud de la redención estaba en camino, la historia de un pueblo ahora renovado, de corazones preparados para recibir algo que nunca habían conocido antes, se había comenzado a escribir. Mientras la luna se elevaba en el cielo nocturno, Moisés, con el pueblo detrás de él, miró hacia el futuro con confianza y fe, sabiendo que un día, la manifestación de la santidad y el amor le darían luz a toda la tierra. Ahora, hermanos y hermanas, háganse eco de esta promesa. No permitan que el fuego de la revelación se apague. Actúen con amor, celebren la gracia, y vivan como luz entre las naciones. La historia de la redención continúa y ustedes son parte de ella. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias bíblicas exclusivas. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y reflexiones sobre este magnífico final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir.